Maussan Televisión. Buena televisión. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Donald Trump prohíbe la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y a estudiantes extranjeros que pretendan acudir a la Universidad de Harvard. En el Día Mundial del Medio Ambiente, Sergio Izquierdo habla para Tercer Milenio 360 Internacional sobre su documental Plasticósfera, que alerta sobre el peligro del uso del plástico y la contaminación al medio ambiente. Elon Musk advierte que Donald Trump llevará a la quiebra a los Estados Unidos y el republicano amenaza con quitarle subsidios a sus empresas. El pleito entre los otrora aliados se agrava. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. Donald Trump está prohibiendo la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. Ya la Universidad de Harvard la ha restringido de no poder admitir a estudiantes internacionales. Conozcamos por qué el presidente estadounidense está tomando estas medidas. Donald Trump prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. El presidente estadounidense firmó este miércoles un decreto destinado a proteger al país norteamericano del terrorismo extranjero y otras amenazas a la seguridad nacional y pública que intenten ingresar. El bloqueo incluye a ciudadanos de 12 países con suspensión total y 7 con suspensión parcial. La prohibición que entra en vigor el próximo lunes impide viajar a Estados Unidos a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. En términos generales, la orden prohíbe la residencia, el turismo, las visas de estudio y las de actividades comerciales, conferencias, reuniones y negociaciones. Por otra parte, Trump impuso restricciones parciales a Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. La decisión se tomó días después de que un ciudadano egipcio fue detenido en Colorado y acusado de llevar a cabo un ataque contra un grupo que rendía homenaje a los rehenes detenidos en Gaza. Funcionarios del gobierno de Trump advirtieron que se tomarían medidas enérgicas tras dicho ataque. El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha subrayado los peligros extremos que plantea para nuestro país la entrada de ciudadanos extranjeros que no están debidamente investigados, así como aquellos que vienen aquí como visitantes temporales y se quedan más tiempo que sus visas. No los queremos. En el siglo XXI, hemos visto un ataque terrorista tras otro llevado a cabo por personas que se quedan con visa extranjera desde lugares peligrosos de todo el mundo. Mientras que el ministro venezolano del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo en una audiencia: quienes gobiernan Estados Unidos es gente mala, es el fascismo, son los supremacistas, los que se creen dueños del mundo y persiguen a nuestro pueblo y persiguen a nuestra gente sin ninguna razón. Varios de los países afectados no aceptan el retorno de sus ciudadanos deportados, lo que implica la gestión migratoria y la seguridad pública. Mientras que la Casa Blanca anunció que Donald Trump firmó una proclamación que suspende las visas para los nuevos estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, ya que el gobierno de Trump afirma que Harvard no hace lo suficiente para combatir el antisemitismo ni para combatir sus prácticas de contratación y admisión. Por otra parte,
Trump dijo en sus redes sociales este jueves que durante la llamada telefónica con el presidente Xi Jinping acordó viajar a China. Durante la conversación, el presidente Xi tuvo la amabilidad de invitarnos a la primera dama y a mí a visitar China, y yo correspondí. Como presidentes de dos grandes naciones, esto es algo que ambos esperamos con entusiasmo. Después de que Elon Musk se retirara de sus funciones en la Casa Blanca, empezó a criticar fuertemente a Donald Trump, afirmando que el plan fiscal de la administración actual podría llevar a la bancarrota a los Estados Unidos. Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX, vuelve a estar en el centro del debate político. Tras abandonar recientemente su cargo en la administración de Trump, ahora critica abiertamente el nuevo plan fiscal respaldado por el presidente. Lo siento, pero no puedo soportarlo más. Esta ley de gastos del Congreso, masiva, escandalosa y llena de cerdos, es una abominación repugnante. Debería darles vergüenza a los que votaron a favor. Saben que hicieron mal, lo saben. Musk acusa a la Casa Blanca de aprobar un proyecto de ley que dispararía el déficit presupuestario hasta los 2,5 billones de dólares y dejaría a los ciudadanos con una deuda insostenible. A través de su red social X, calificó el plan como una amenaza directa para la economía del país. Aumentará masivamente el ya gigantesco déficit presupuestario a 2,5 billones de dólares y cargará a los ciudadanos estadounidenses con una deuda aplastantemente insostenible. Debe redactarse un nuevo proyecto de ley de gasto que no haga crecer masivamente el déficit y aumente el techo de la deuda en 5 trillones de dólares. A pesar de las críticas, desde la Casa Blanca aseguran que Trump no cambiará su postura. Para el presidente estadounidense se trata de una reforma clave que traerá eficiencia y crecimiento. El presidente conoce la opinión de Elon Musk, pero no cambiará la suya. Cree que este es un gran proyecto de ley y lo respalda. Elon Musk pide que se redacte una nueva propuesta más responsable con las finanzas públicas. Su salida del gobierno, tras una gestión marcada por recortes masivos y despidos, no ha pasado desapercibida. No me preocupa nada, Elon. Creo que es fantástico. Ha hecho un gran trabajo. No es fácil de reemplazar. Realmente no lo es. A pesar de las diferencias, Trump elogió la labor de Musk como impulsor de la eficiencia en el gobierno. Pero el choque de visiones sobre el gasto público deja ver una grieta cada vez más profunda entre ambos líderes. El ejército de Israel recuperó 2 cuerpos de rehenes sin vida de los más de 50 que aún quedan bajo el control de Hamas. Estos son los detalles. El ejército israelí recuperó los cuerpos sin vida de Judy y Gadi, una pareja de ciudadanos israelíes estadounidenses asesinados por Hamas tras el ataque del 7 de octubre del 2023. Sus cuerpos fueron localizados en Khan Yunis, en una operación militar dentro de la Franja de Gaza, según confirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La pareja fue vista por última vez en imágenes de seguridad, saliendo a caminar desde el kibutz Nir Oz. La madrugada del ataque, poco después, fueron asesinados y sus cuerpos trasladados a Gaza. El video fue verificado por Reuters mediante análisis satelital y testimonios locales. A casi 2 años de aquella masacre en la que milicianos de Hamas asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a 251, Israel sigue sin cumplir su promesa central, traer de vuelta a los rehenes con vida. Hoy, 56 permanecen en manos de Hamas y se cree que al menos la mitad siguen vivos. La recuperación de cadáveres, no de rehenes vivos, es una muestra brutal del fracaso de la estrategia del gobierno de Netanyahu. En lugar de alcanzar los acuerdos o priorizar la vida de sus ciudadanos, el gobierno ha optado por una ofensiva militar que ha arrasado Gaza por completo.
La cifra de muertos palestinos ya supera los 54,000, según las autoridades sanitarias locales. Y es que Netanyahu ha justificado esta destrucción con el objetivo de acabar con Hamas. La recuperación de Yudi y de Gadi no es una victoria, es una herida abierta, y cada día que pasa sin que se salven vidas es una condena moral a la fallida política internacional que le sigue permitiendo al gobierno israelí causar la masacre en la Franja de Gaza. En la embarcación de ayuda humanitaria en la cual está a bordo la activista sueca Greta Thunberg, rescataron a migrantes de Libia, los cuales naufragaron en el mar Mediterráneo. La tripulación del barco de ayuda humanitaria en el que se encuentra la activista Greta Thunberg reportó que han rescatado a 4 migrantes de Sudán después de que recibieron una señal de ayuda de un bote que se estaba hundiendo en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. El jueves 5 de junio, Matlin, el bote de la coalición de la flotilla de la Libertad, cambió de rumbo en el Mediterráneo cuando recibió una señal de ayuda por un bote de migrantes que se encontraba entre las costas de Libia y Grecia. De acuerdo al activista a bordo de Matlin, Tiago Ávila, esta es una ruta muy peligrosa para los migrantes. Es un corredor migratorio muy intenso debido a todas las violaciones que el norte global promueve en el sur global. Opresión, destrucción de la naturaleza, explotación. La gente intenta buscar refugio y normalmente, como todas las fronteras están cerradas para ellos debido también al racismo, intentan cruzar por mar y el Mediterráneo también puede ser un cementerio para ellos. Al llegar, los activistas se encontraron con un bote con docenas de migrantes y unos momentos después con un barco que decía ser de la Guardia Costera egipcia. Sin embargo, después se revelaría que se trataba de un bote de las autoridades de Libia, en donde previamente se ha expuesto que los migrantes se enfrentan a abusos. 4 personas reaccionaron saltando al agua para nadar hacia Matlin, en donde están a bordo actualmente, mientras que los activistas ya han pedido ayuda a los países europeos para que los migrantes puedan ser llevados a un lugar seguro. Matlin es un bote de ayuda humanitaria que zarpó el domingo 1 de junio desde el puerto de Catania, en Italia, en el que van a bordo 12 voluntarios de diferentes partes del mundo, incluyendo a la reconocida activista Greta Thunberg, con el fin de llevar productos y alimentos hacia Gaza, en donde se está viviendo una de las peores crisis humanitarias. Vamos a una pausa y al continuar le vamos a presentar una entrevista con el director Sergio Izquierdo, autor principal del documental Plasticósfera, el cual fue presentado el día de hoy alrededor de decenas de países en el mundo para hacer conciencia en este día, el Día Mundial del Medio Ambiente. No se lo vaya a perder al regresar en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido desde la década de los 70 por el Organismo de las Naciones Unidas, el cual nos invita a hacer conciencia de todo lo que nos brinda el medio ambiente de nuestro planeta: agua, aire, alimentos y un planeta en donde podemos existir. Aquí le presentamos el Día Mundial del Medio Ambiente. Este jueves 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de sensibilizar a la población mundial sobre la importancia de nuestros ecosistemas y fomentar medidas para cuidar nuestro planeta. Este año toca reflexionar sobre un problema gradual: el plástico. Por ello, el lema que se eligió para este 2025 es "Sin contaminación por plásticos", para hacer que las personas conozcan la gran amenaza que representa este material en nuestro ecosistema.
El aumento de contaminación por plásticos es evidente. Están en los océanos, ríos, suelos y hasta en la misma atmósfera del planeta. Pero no solo eso, también están en el aire que respiramos e incluso en nuestro propio cuerpo en forma de microplásticos. Por ello, la campaña Sin Contaminación por Plásticos hace un llamado urgente a millones de personas. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a nivel mundial se generaron aproximadamente más de 400 millones de toneladas de residuos plásticos el año pasado, y solo se recicla el 10%, mientras que más de 11 millones de toneladas terminan en cuerpos de agua. Sin duda, conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente es de suma importancia, pero ¿sabemos por qué se celebra este día? Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1973 y coincidió con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue el medio ambiente. Desde entonces, se consolidó como una de las principales plataformas de movilización internacional a favor del ambiente. Además, cada año un país diferente es anfitrión, y en esta edición fue el turno de Corea del Sur. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se deben centrar los esfuerzos en motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y del cuidado del medio ambiente. Recuerda que la protección del medio ambiente requiere del apoyo de todos. Este Día Mundial del Medio Ambiente, el tema central ha sido la problemática de la basura plástica en el planeta. Y para hacer conciencia de ello, la organización Rescue the Planet, en colaboración con las Naciones Unidas, han presentado el documental llamado Plasticósfera, el cual se transmitió en diferentes países del mundo el día de hoy. Conozcamos un poco acerca de la plasticósfera. ¿Y quién mejor que nos platique acerca de este documental, Plasticósfera, que su autor principal, Sergio Izquierdo, director de la organización Rescue the Planet? Sergio, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias aquí del sur de México, desde Guatemala. Un abrazo. Desde Guatemala, muchísimas gracias, Sergio. Platícanos, por favor, ¿cuál es el objetivo principal de tu documental? Fíjate que el documental es un documental disruptivo porque cambia muchos conceptos que tenemos. Te voy a decir que la mayor cantidad de ONGs ambientales que miran el tema del plástico son financiadas por la industria del plástico. Por ende, siempre las campañas son limpiemos playas, reciclemos y pongamos bardas para que no pase el plástico en los ríos, y todos esos no funcionan, es una ilusión. Pero también abordan temas de salud. ¿Qué pasaría si yo te dijera que vos consumís el equivalente a una tarjeta de crédito solo en microplásticos a la semana? Es una locura, es muchísimo plástico para nuestro cuerpo. Fíjate que por cada litro de agua embotellada, aparte de los microplásticos, hay nanopartículas de plástico microscópicas que cuando vos tomas tu agua
hay 240,000 nanopartículas de plástico que cuando vos te tomas ese litro, lo absorbe tu intestino delgado y se bioacumulan en tu cerebro, se bioacumulan en tus células de todo tu cuerpo. Y esos impactos son grandísimos, o sea, y aparte los químicos del plástico que producen cáncer, diabetes, o sea, están muy relacionados el bisfenol A con el cáncer de mama, con el cáncer de próstata, con el autismo, o sea, hay muchísimas enfermedades que son producidas por el plástico y muchos no sabemos. Además de, en este documental mostramos no solo los impactos ambientales, sino los impactos sociales y políticos. Nosotros aquí en Guatemala tenemos un río que se llama Río Motagua, que lleva una gran cantidad de basura plástica todos los años, así como es el Usumacinta, que es frontera con México, sí, que también lleva un montón de desechos hacia el mar Caribe. Entonces, ahí mostramos los impactos ambientales, los impactos de salud, los impactos políticos, porque esta basura de Guatemala llega a Honduras, y Honduras pues tiene pérdidas millonarias en turismo, culpa de la basura de acá de plástica. Y lo mismo sucede con diferentes países y con diferentes lugares. Y, por ejemplo, hay un caso muy interesante allí, que en Omoa, que es un pueblo de Honduras donde llega muchísimo ese plástico que está afectando mucho el turismo. Este pueblo depende del turismo, pero tiene que invertir sus fondos locales para hacer limpiezas de playa para que el turismo llegue. Entonces, en lugar de usar esos fondos para crear centros de salud, centros de educación, o incluso los pescadores ya no tienen que pescar y se van a las caravanas migrantes que pasan por México y se van a Estados Unidos, se separan los pescadores de sus familias. Entonces, que vos consumas una botella de plástico o una botella de vidrio en otros lugares pueden tener impacto que un niño tenga acceso a salud, educación o a su familia. Es decir, no solo está afectando, como dices, directamente a nuestro organismo al consumir estos plásticos, sino también a sectores políticos, sociales, de muchas índoles. Sergio, platícanos, ¿cuál es la verdadera solución para acabar con este problema de la basura plástica? Mira, me encanta la pregunta. Normalmente cuando vas a un problema de escuela, a una escuela, le preguntas qué hay que hacer con el plástico y lo primero que te contestan los chicos es reciclarlo. Y es lo último. Más del 90% del plástico jamás ha sido reciclado. Wow. El plástico se recicla, que se llega a reciclar, se recicla un plástico de menor calidad y ya no lo vas a volver a reciclar. La industria del plástico crece el equivalente al 15% anualmente, mientras que la capacidad de infraestructura de reciclaje es 0.7%. O sea, nunca vamos a entrar con reciclaje. Entonces, pero las industrias tienen tanta plata que vienen y fomentan a través de las ONGs estas campañas de educación y te incitan a que tenés que reciclar. Primero tienes que rechazar, reducir, reusar y por último pensar en reciclaje. Entonces, opciones, digamos, cuando vas a tomar agua, busca filtros, utiliza botellas de acero inoxidable, no busque las de aluminio porque las latas, incluso yo le puse soda cáustica a la lata, ¿sí? se deshizo todo el metal y queda una bolsa de plástico. O sea, adentro hay un bin de plástico que vos te estás metiendo químicos que te van a producir cáncer, diabetes y todo eso. O sea, antes de esas enfermedades le daban a una persona de avanzada edad política que vos casi no conocías. Ahora tenemos estos problemas muchísimo más comunes, a edades muchísimo más tempranas. Hay mucho TDA, ¿verdad? Mucho TDAH, perdón. Sí. Hay mucho de autismo y muchísimo de eso viene proveniente del plástico y uno de ellos es los químicos aditivos como por ejemplo el bisfenol A. Completamente en lo correcto, Sergio. Sí, sin duda el plástico nos está trayendo problemas en nuestra salud que nunca nos hubiéramos imaginado. Y ahora pues resulta que la verdadera solución es dejar de utilizar estos productos, muchos de ellos plástico de un solo uso. Sergio, coméntanos dónde pueden ver las personas tu documental, dónde pueden acceder para poderlo apreciar y hacerse conscientes de cómo disminuir su impacto de plástico en el planeta. Mira, justamente hoy va a salir en varios canales de televisión al mismo tiempo, no sé en qué hora va a salir en México, creo que vos tenés más el dato ahí. Pero igual las personas que lo quieren ver, ahorita está en Amazon Prime, lo buscan como Plasticósfera y ahí lo van a poder encontrar. Pero yo creo que también ya en algunos meses lo voy a poner en YouTube porque es necesario que despertemos y cambiemos estos conceptos de que no nos hace nada, de que tenemos que limpiar la playa y todo lo que está en el mar, ¿quién lo va a limpiar? Nadie lo puede limpiar. No se puede hacer nada con el plástico que está en la playa, no sirve para reciclaje. Entonces es importante ir muchísimo más rápido y queremos implementar también
pues algunos programas de educación en nuestros países vecinos como Honduras y como México. Totalmente lo correcto, Sergio. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros el día de hoy y seguramente vamos a seguir platicando contigo a futuro para encontrar más soluciones al problema de la basura plástica. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Sergio. Y nosotros continuamos con más información referente al medio ambiente. La revista Time presentó en su portada la problemática de los ciudadanos de las Filipinas, quienes están quedando bajo el agua debido a la elevación del nivel del mar. ¿Qué están haciendo para sobrevivir? Vamos con la información. En honor al Día Mundial del Medio Ambiente, la revista Time ha revelado una portada en la que destaca cómo las comunidades pesqueras de Filipinas luchan por sobrevivir el aumento del nivel del mar, una problemática que se estima que podría dejar hasta 22 millones de personas sin un hogar para el año 2040. La nación de las Filipinas es un archipiélago compuesto por más de 7,000 islas. La pesca es una de las principales fuentes de ingresos en el país, especialmente para las comunidades costeras, ya que emplea a más de 1.6 millones de personas. Sin embargo, el bienestar de estas poblaciones está siendo comprometida cada vez más, debido a que el aumento en el nivel del mar, mareas y tormentas que han sido intensificadas por el cambio climático, están disminuyendo las capturas de peces y destruyendo los hogares de millones de personas. El Departamento de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de Filipinas estima que actualmente hay 4.5 millones de personas sin hogar en el país, mientras que predice que para el año 2040 el número de personas aumentará entre 6.5 y 22 millones por esta problemática, lo que ha generado un gran sentimiento de inseguridad en las comunidades costeras de este país. Quieren que sus familias, sus comunidades, sus negocios y sus medios de vida estén mejor protegidos. Quieren centrarse en la educación, la atención médica y las oportunidades económicas, no tener que luchar para sobrevivir a la próxima tormenta. Los niños son altamente afectados por esta problemática, ya que además de enfrentarse a desnutrición y enfermedades, es más probable que abandonen las escuelas por mantener a sus familias, lo que limita sus oportunidades para el futuro. Por lo tanto, la portada de la revista Time destaca la situación de las comunidades costeras de Filipinas, con el propósito de documentar uno de los desplazamientos internos climáticos más críticos de la actualidad. Lo invitamos a que nos siga en todas nuestras redes sociales, en donde lo seguiremos manteniendo informado de las que consideramos las verdaderas noticias. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de los Estados Unidos le dice a su población cómo prepararse para sobrevivir a esta temporada de huracanes y elevadas temperaturas del verano. No se lo vaya a perder al regresar, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Canal 3.3. Continuamos en Tercer Milenio 360. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias de los Estados Unidos presentó en su página un informe para que las personas sepan cómo sobrevivir a esta temporada de huracanes y también a las elevadas temperaturas que se pronostican durante el verano. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos presentó información relevante para que los residentes estadounidenses puedan sobrevivir a la temporada de huracanes y a las elevadas temperaturas que se pronostican durante el verano de este 2025. Los meteorólogos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas, pronosticaron la temporada de huracanes que comenzó desde el 1 de junio. Asimismo, señalaron que en cuestión de actividad será superior al promedio para Estados Unidos. A medida de que el cambio climático se intensifica, los fenómenos naturales se agravan. Sin embargo,
La NOAA, desde mediados del mes de mayo, sufrió un recorte de personal y servicios, por lo que el personal con el que ahora se cuenta no es suficiente para ofrecer apoyo a toda una población. Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas, ofrece una base de datos para que los residentes que puedan ser afectados tengan acceso a la información suficiente para sobrevivir ante una emergencia provocada por algún fenómeno natural. También sugirieron llamar al 211 para poder conectarse con proveedores de servicios por área. Asimismo, organizaciones como la Cruz Roja sugieren tener documentos personales a la mano y un kit de emergencia ante cualquier percance que se presente. Si las redes están saturadas, las llamadas telefónicas no se conectarán, pero los mensajes de texto sí. Dependiendo de lo que suceda con la red, los mensajes de texto fuera de la zona afectada tienden a conectarse mejor. Si tiene familiares o amigos que viven en otro estado, a veces es mejor que todos escriban a esa persona que intentar comunicarse entre sí dentro de la zona afectada. Si su familia está dispersa cuando ocurre un desastre, avíseles a todos que le escriban a la abuela para avisarle que todo está bien. Estados Unidos experimenta una época difícil en cuanto a fenómenos naturales, por lo que dichas agencias mantienen en alerta y precaución a toda la población, por lo que expertos afirman que los mejores planes ante desastres suelen empezar por preparar a la comunidad que los rodea. Empresarios conscientes sobre el cuidado del medio ambiente en China le están pagando a los pescadores para que no abandonen sus redes de pesca una vez que éstas ya no les sirvan y se conviertan en las conocidas redes fantasma, en donde mueren miles de animales marinos debido a que éstas permanecen durante muchos años en los océanos. Conozcamos qué están haciendo con ellas. Las redes y cuerdas de pesca desechadas que antes contaminaban las aguas costeras de China se están transformando en productos de consumo gracias a una innovadora iniciativa de reciclaje en la provincia oriental china de Zhejiang. El programa, que paga a los pescadores precios más altos por sus herramientas desgastadas, demuestra cómo la protección del medio ambiente puede alinearse con los incentivos económicos a medida que los plásticos marinos encuentran una nueva vida, convirtiéndose en productos que van desde muebles de oficina hasta aparatos eléctricos para los mercados de exportación. Estas son algunas de las aplicaciones de los productos fabricados con residuos marinos. Los pescadores utilizan al menos 8 o 9 redes de arrastre para un barco. Incluso las más duraderas solo duran 2 años antes de ser desechadas. En el puerto pesquero de Pingyang, en Wenzhou, decenas de barcos permanecen atracados durante la moratoria anual de pesca, mientras los pescadores reparan sus redes desgastadas. El plástico recogido se embarca en una notable transformación. En la fábrica de una empresa local de nuevos materiales, las cuerdas de polipropileno se convierten en materia prima para reposabrazos de sillas de oficina, carcasas de herramientas eléctricas y ventiladores de refrigeración de automóviles. Existen subvenciones gubernamentales para las empresas cuando los costes de reciclado superan los de producción del plástico nuevo. El sistema también prospera gracias a la demanda internacional. Por ejemplo, cuando exportamos a algunos países de Europa y América, con los certificados de reciclaje, nuestros clientes pagan muchos menos aranceles, lo que les ayuda a ahorrar costes. Nuestros pedidos crecen visiblemente. Cada producto lleva un historial rastreable, desde el pescador que lo recogió hasta la fábrica que lo procesó, una transparencia que hace que todo el ciclo sea localizable, sostenible y reproducible. A medida que los cargamentos con destino a Europa abandonan los muelles, lo que antes era basura oceánica adquiere ahora un nuevo valor en la economía circular del mundo. El Instituto de Energía Nuclear y Energética de Brasil reveló que el río Dos Bugres de Sao Paulo es uno de los ríos más contaminados con microplásticos en todo el mundo. Pero, ¿qué son los microplásticos y por qué son tan dañinos? Aquí se lo decimos. De acuerdo a un estudio publicado en el Boletín de Contaminación Marina,
El río Dos Bugres, en Sao Paulo, Brasil, tiene una de las concentraciones de microplásticos más altas del mundo, contaminación que ha afectado gravemente a los pescadores. Este estudio nos proporcionó datos significativos sobre la contaminación por microplásticos en la región. Las muestras se recolectaron en varios rincones del estuario, pero aquí, debido a la prolongada presencia de personas que desechan plástico, los fragmentos se vuelven cada vez más pequeños, por lo que no desaparecen. Según la investigación, se detectaron más de 93,000 partículas de microplástico por cada kilogramo de sedimento en este río. Los investigadores atribuyen la alta concentración de microplásticos a la gran cantidad de casas a las orillas del río, además de las actividades portuarias, desechos de la industria petroquímica y al mal manejo de la basura plástica. Lo que nos impactó fue la cantidad de microplásticos que encontramos, lo que nos llevó a preparar una publicación internacional. Allí, al compararlo con otros ríos del mundo, vimos que el estuario del río Dos Bugres está altamente contaminado y se encuentra entre los ríos más contaminados del mundo. Los microplásticos son los pedazos de plástico que miden menos de 5 milímetros de diámetro, que es aproximadamente el tamaño de una semilla de ajonjolí. Dado que el plástico no es biodegradable, con el tiempo, este simplemente se fragmenta en pedazos cada vez más pequeños, incluso microscópicos, que todos los seres vivos inadvertidamente ingerimos e incluso respiramos. Es tal la cantidad de plástico que producimos y desechamos que los microplásticos se encuentran literalmente en todas partes, desde la cima del monte Everest hasta las profundidades del océano. Los científicos apenas están comenzando a comprender cómo este tipo de contaminación afecta a la salud de los seres humanos y otros seres vivos, ya que los microplásticos se han detectado incluso en el cerebro de las personas. Los plásticos tienen poco más de 100 años de haber sido inventados y producidos en masa, y son las características que los vuelven tan útiles como su gran resistencia y bajo costo las que también los han vuelto un problema tan grande. Al regresar de esta pausa, la NASA y la Agencia Espacial Europea lograron captar a un objeto descomunal pasando muy cerca de nuestro Sol. No se vaya a perder de las imágenes solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Canal 3.3. Mausan Televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Los residentes de Dubái en el Oriente Medio se están preparando para la llegada del calor extremo durante este verano, en donde se pronostican que ocurrirán temperaturas de hasta 50 grados centígrados. Si permitimos que el calentamiento global continúe avanzando, muy pronto van a haber lugares en el mundo en donde sea imposible estar debido a este calor extremo. La población de Dubái y turistas se preparan para las altas temperaturas de este verano con un pronóstico de hasta 50 grados centígrados en temperaturas, de acuerdo a los expertos en meteorología. Las playas y lugares turísticos se vuelven silenciosos a medida de que en los Emiratos Árabes Unidos las temperaturas se intensifican y apuntan el comienzo sofocante del verano. Atracciones turísticas como el Dubai Miracle Garden presencian la disminución de visitantes en comparación con los meses de invierno. Asimismo, el Global Village, uno de los destinos más concurridos de Dubái, ha cerrado temporalmente durante este verano. Son 39 grados. Me estoy derritiendo literalmente. Desde el mes pasado, el Centro de Meteorología de los Emiratos Árabes Unidos emitió una alerta meteorológica que advirtió sobre las potentes temperaturas, instando a la población a tomar medidas necesarias para salvaguardarse del calor intenso. Sí, esperaba visitar Global Village, pero
Creo que es temporada baja, así que está cerrado por verano. He oído que tienen pabellones rurales muy bonitos. Puedes recorrerlos y disfrutar de diferentes culturas. Estaba muy emocionada, pero quizás la próxima vez. La baja presión india, junto con los vientos del sur y la masa de aire procedente del mar Arábigo, aumenta el calor y la humedad en la región. Por lo tanto, si un país se ve afectado por los vientos del sur provenientes del Cuarto Vacío y también del mar Arábigo, que se encuentra al suroeste, el calor persistirá. Ante esto, los científicos del clima advierten que un calor tan intenso se está volviendo más prolongado y frecuente en toda la región del Golfo debido al calentamiento global. Jóvenes kenianos están buscando hacer conciencia acerca de los efectos del cambio climático a través de sus artes aéreas. Conozcamos las composiciones que hicieron para que hagamos conciencia acerca de esta problemática ocasionada por las emisiones contaminantes de los seres humanos. Este 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y en diferentes países conmemoran este día de diferentes maneras, con el objetivo de concientizar a las personas a cuidar nuestro planeta. Por ello, en África, específicamente en Kenia, se llevó a cabo el primer concurso de arte aéreo, donde estudiantes del Teatro Nacional de Kenia presentaron una coreografía con sedas y aros. El tema principal fue el cambio climático. Rutinas al aire, luces de colores y música fueron los materiales suficientes para que los pequeños hicieran una representación sobre el calentamiento global dirigida a las nuevas generaciones. Así que como artistas, como les digo cada vez durante la clase, somos narradores. Puede que no seamos competidores, pero contamos la historia de lo que es y reinventamos el futuro. Porque solo los artistas tienen ese poder. Es importante que todos seamos conscientes del impacto que tiene la actividad humana en el medio ambiente, sobre todo las nuevas generaciones. Por ello, el objetivo de estos artistas era que los niños entendieran y al mismo tiempo se divirtieran con el tema del cambio climático. Si seguimos tirando basura y todas las diferentes formas en que la gente se está desempeñando, nuestra tierra empeorará lentamente y no podremos vivir en ella. Y necesitamos crear conciencia para que la gente sepa y entienda y trate de ayudar con lo que estamos haciendo a nuestra tierra. De lo contrario, simplemente lo destruiremos. Sin duda, existen diversas maneras para informar y hacer conciencia en las personas sobre temas tan importantes como lo es el calentamiento global y cuidar el medio ambiente. El arte puede utilizarse como una forma de expresión para que las futuras generaciones comprendan lo que sucede a su alrededor y sobre todo con nuestro planeta. La NASA y la Agencia Espacial Europea captaron a un descomunal objeto luminoso pasando muy cerca de nuestro Sol. Este era más grande que nuestro planeta y logró ser captado desde el 23 de mayo hasta el día de hoy, 5 de junio. Veamos las imágenes. El Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA y la Agencia Espacial Europea, conocido como SOHO, captó el paso de un colosal y brillante objeto de origen desconocido muy cerca de nuestro propio Sol, desde el 23 de mayo del 2025, y aún se pudo observar en la última imagen tomada por el mismo observatorio el 5 de junio. El misterioso objeto, que probablemente era mucho más grande que la Tierra, aparece el 23 de mayo en la toma del instrumento LASCO C3 a bordo del observatorio. El instrumento, que se encarga de estudiar la corona solar, captó el momento en que el objeto brillante se acerca al astro rey a una gran velocidad. De forma inexplicable, cuando el objeto se cruza con nuestra estrella, justo los días 30 y 31 de mayo, el Sol incrementa su actividad y se produce una enorme explosión de material solar, por lo que podríamos suponer que el colosal ovni interactúa con el astro, generándose un inusual incremento en su actividad.
Aunque desafortunadamente el video filtrado en las redes sociales se detiene el 3 de junio, pudimos tener acceso a la última imagen obtenida en la página web oficial de la NASA en que el extraño objeto brillante aún se alcanza a observar, confirmando la autenticidad del video y la presencia real del ovni. Incidente que se suma a los múltiples objetos registrados en las inmediaciones de nuestra estrella en los últimos años, algunos de los cuales también provocan una alteración en la actividad solar, como la enorme esfera que fue captada durante 80 horas aparentemente extrayendo material del Sol, a través de una serie de filamentos entre el 9 y el 12 de marzo del 2012. Objeto que al separarse, causó una gran perturbación en la superficie solar que duró aproximadamente 6 horas. Ahora, otro enorme objeto brillante, posiblemente más grande que la Tierra, fue registrado por el Observatorio Solar SOHO de la NASA y la Agencia Espacial Europea, desde el 23 de mayo y hasta el 5 de junio. Objeto que al cruzar el Sol, provocó una enorme actividad solar. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos en nuestro noticiero matutino, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por su canal. Nos vemos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.